Establecer y mantener una vía aérea permeable es la primera prioridad de toda reanimación. Si no es posible establecer y mantener dicha vía, pues todas las demás intervenciones que se pudieran realizar para beneficio del paciente serían inútiles. Si un paciente no puede mantener su vía aérea permeable de manera adecuada, debemos empezar a pensar con él en la posibilidad de establecer una vía aérea avanzada. La causa más frecuente para establecer una intubación endotraqueal en un paciente es la imposibilidad del mismo para mantener la permeabilidad de su vía aérea, todo a causa de una depresión de su nivel de conciencia. Esto pudiera ser causado por un TCE grave o un EBC o inclusive algún otro problema metabólico. Otro grupo de pacientes son aquellos pacientes que están cursando con algún grado grave de hipoxia o de insuficiencia respiratoria. Casos extremos pudieran ser el paro respiratorio o el paro cardiorrespiratorio. Pero el hecho es que cualquier paciente que esté cursando por cualesquier trastornos que comprometa o a la larga pudiera comprometer la permeabilidad de la vía aérea, de su vía aérea, debemos de manejárselas de una manera inmediata sin esperar a que llegue el momento que su manejo sea aún más difícil. Hoy es importante estar muy de cerca con nuestros pacientes, observarlos, evaluarlos adecuadamente para ver si son capaces de mantener la permeabilidad de su vía aérea y de no ser así, entonces establecer el control definitivo de lo mismo. Aunque estoy hablando de la necesidad de la intubación endotraqueal en los pacientes, no debemos de ninguna manera pensar que la intubación endotraqueal es el estándar de oro o la regla de oro para el manejo de las vías aéreas, de ninguna manera. ¿Por qué es eso así? Porque existe una tasa de error en la intubación endotraqueal de un error de cada 4 intubaciones. ¿Por qué es esta tasa de error tan alta o cuáles son las causas? Las causas primeramente son tubo endotraqueal mal colocado. ¿Sí? Tal vez una intubación selectiva pulmón derecho o peor aún, una intubación esofágica. Y hay que tener muy presente que una intubación esofágica es una intubación mortal. ¿Sí? Puede causar no solamente problemas serios cerebrales, sino inclusive la muerte del paciente. También otra de las cosas que se ha observado es intentos múltiples por intubar. Más de 4 intentos múltiples ya se considera problemas serios de la intubación o de plano una intubación fallida, porque no es posible observar las estructuras anatómicas de la hipofaringe, no es posible visualizar la glotis y no es posible intubar entonces a nuestro paciente. Por tal motivo, no es la regla de oro, no está libre de complicaciones, hay tasas de error muy elevadas con relación a la intubación. ¿Cuál es la prioridad de todos nuestros pacientes? La prioridad de nuestros pacientes al manejarles la vía aérea es la oxigenación y la ventilación. Hay que tener esto muy presente. Recordemos que en el caso de los profesionales experimentados, los anestesiólogos experimentados, ellos tienen una tasa de éxito del 95% en las intubaciones. Pero los que realizamos en raras ocasiones dicho procedimiento, tenemos tasas de éxito muy bajas y elevadas tasas de complicaciones. ¿En qué debemos de pensar ahora? Bueno, lo que me viene a la mente es la escala de Hahn. La escala de Hahn nos dice, establece 4 grados en su escala. Esta escala nos ayuda a predecir dificultades con relación a la ventilación únicamente con BBM. Esta escala nos dice que la ventilación puede ser exitosa o es eficaz en el 77.4% de nuestros pacientes, nada más con BBM. Y con BBM, con la mascarilla del BBM, podemos ventilar al 77.4% de los pacientes. Es el grado 1. El grado 2 nos dice que al 21.1% es posible ventilarlos con BBM, pero van a requerir, en este caso, cánulas orofaringias o nasofaringias. El grado 3 nos dice que va a ser muy difícil ventilar a nuestros pacientes, aún con 2 proveedores experimentados, con BBM y
dispositivos básicos para el manejo de la vía aérea. El grado 4 ya nos dice que es imposible ventilar a los pacientes en este grado, aún con medicamentos relajantes. Pero solamente el 0.16% es imposible ventilarlo, inclusive con relajantes musculares. El 1.4 es muy difícil aún con dos auxiliadores ventilarlos. Bien, ¿qué nos está diciendo esta escala? Que al 98.5% de los pacientes los podemos ventilar nada más con BBM e cánulas orofaringias o nasofaringias. Eso es lo que tenemos que tener muy presente. Y nuestras prioridades, entonces, ¿cuáles son? La oxigenación y la ventilación de nuestros pacientes. Entonces, a la mayoría de ellos los podríamos manejar con métodos básicos. Sí. ¿Qué es una vía aérea difícil? Una vía aérea difícil es aquella en la cual el paciente tiene factores clínicos que dificultan su ventilación y su intubación, o ambas dificultan la ventilación y la intubación por un proveedor experimentado. Una ventilación difícil, según la Asociación Americana de Anestesiología, una ventilación difícil es aquella en la cual el proveedor experimental no puede establecer una saturación de oxígeno mayor al 90% con un manejo a un FiO2 superior, del 100%. No es posible mantener una saturación arriba del 90%. Y una intubación difícil es aquella en la que se requieren más de 3 intentos de intubación y se tarda la intubación más de 10 minutos. Sí. Podemos encontrarnos vías aéreas difíciles e intubaciones difíciles. Y obviamente ventilaciones difíciles. Por lo tanto, tenemos que visualizar muy bien, evaluar muy bien a nuestros pacientes en cuanto a su vía aérea para ver si podemos nosotros intubarlos. La Asociación Americana de Ortopedia dice que el 20% de las intubaciones extrahospitalarias son vías aéreas difíciles. ¿Qué nos debe de hacer reflexionar esto? Bueno, que es muy posible que si intentamos ventilar a un paciente, pudiéramos estar manejando una vía aérea difícil. Pues pregúntese siempre, vamos a preguntarnos siempre que estemos manejando a un paciente, tratemos de intubarlo. ¿Será posible manejarlo únicamente con BBM y con cánulas orofaringias o nasofaringias con medios básicos? ¿Es necesario intubar en realidad a este paciente? Para ello, para poder contestar estas preguntas, tenemos que evaluar a nuestros pacientes en cuanto a si tienen una vía aérea normal, fácil o una vía aérea difícil. La mnemotecnia MNEMOC nos ayuda a identificar una vía aérea difícil, donde M es mirar al paciente. ¿Qué le vamos a mirar al paciente? Si tiene traumatismo facial, si tiene recepción de la mandíbula, si tiene cuello ancho, si tiene edema o inflamación por edema o infección, o algún otro problema. Eso es lo que le vemos. Si encontramos algo de esto, probablemente sea una vía difícil. Después lo tenemos que evaluar con relación a la regla 332. En posición de olfateo le vamos a tratar de colocar 3 dedos en la cavidad oral que le entre. 3 dedos en su abertura oral. 3 dedos debe de ser la distancia entre el hioides y la parte distal del mentón, y 2 dedos deben de ser desde lo que es la parte superior de la laringe hacia el hioides. Si cumple estos requisitos sería una vía aérea fácil, si no entra sería una vía aérea difícil. También vamos a aplicarle la escala de Mallampati, en cual en el grado 1 pudiéramos observar todas las estructuras de la cavidad interna oral, incluyendo lo que es la orofaringe posterior, incluyendo los pilares palantoglosos, palantofaringios, lo que es el paladar duro, el paladar blando, lo que es la óvula, ¿sí? Pero ya en el grado 3, por ejemplo, nada más pudiéramos observar lo que es la base de la óvula y pudiéramos observar el paladar blando y duro, y es una vía difícil. Y en el grado 4 solamente pudiéramos observar el paladar duro, es una vía definitivamente difícil. MNEMOC, Mallampati, o obesidad. Pacientes obesos o inclusive en estado de gestación seguramente pudieran ser vías aéreas difíciles por la propensión de ellos a la ingurgitación.
movilidad del cuello. Normalmente los pacientes con dificultad para movilizar su cuello, como los que tienen artritis o lordosis exagerada, pacientes inclusive con traumatismo de cuello, con collarín cervical, seguramente pudiéramos estar frente a vías aéreas. Bueno, esta mnemotecnia nos habla de de identificar una vía aérea difícil. Ahora, hay que recordar que el 3% de los pacientes evaluados por proveedores experimentados que los determinaron como vía aérea fácil han sido vías aéreas difíciles. Bueno, ya determinamos que nuestro paciente es una vía aérea difícil. Entonces decidimos ventilarlo nada más con BBM. O en el caso de que nuestra intubación fuera fallida por tratarse de una vía aérea difícil, entonces pensaríamos, bueno, me regreso a la BBM y cánulas orofaringeas, nasofaringeas. Pero hay que recordar que hay que evaluarlos en cuanto a también la dificultad de ventilarlos nada más con la BBM y su mascarilla. La mnemotecnia MOAR nos ayuda a evaluar la dificultad para ventilar a los pacientes con estos medios fáciles. La M de MOAR nos habla de mascarilla bien sellada. Traumatismo facial, vello en la cara, como bigote, barba, van a ser barreras mecánicas que van a impedir el sellado de la mascarilla. Cualquier obstrucción de la vía aérea va a impedir la ventilación con BBM o la va a dificultar. Años. Pacientes mayores de 65 años cada vez van a ser más difícil ventilarlos con BBM. N, no dientes. Los pacientes adéntulos o edéntulos va a ser muy difícil que los ventilemos porque van a sellar sus encías al unirse, van a sellar, por lo tanto va a ser difícil la entrada del aire. Y rígido, pacientes con distensibilidad pulmonar escasa, va a ser difícil que se les ventile. Los pacientes podrían ser pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o asma. Bien. Entonces, una vez que ya evaluamos a nuestro paciente si se trata de una área difícil o si es posible en un caso dado ventilarlos únicamente con BBM y cánulas orofaringeas o nasofaringeas, bueno, ya podríamos entonces tener elementos para decir si lo intubo o mejor me espero. Bueno, pero ¿qué es la intubación endotraqueal? La intubación endotraqueal es pasar un tubo endotraqueal por la cavidad oral, pasar el tubo endotraqueal para que atraviese o llegue a lo que es la tráquea, entra en la tráquea y mediante la insuflación de este manguito hinchable se selle contra las estructuras de la tráquea, aislando la vía aérea de la vía digestiva. Esa es la intubación endotraqueal. Si el tubo entra por la nariz, vamos a decir que es una intubación nasotraqueal. Si entra por la boca, es una intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal sí es la vía aérea o el método de elección para aislar definitivamente una vía aérea, pero que decíamos no está libre de complicaciones. Una intubación endotraqueal nos va a permitir varias cosas. Nos va a permitir la apertura o la permeabilidad de la vía aérea. Nos va a permitir una ventilación artificial de nuestro paciente. Nos va a permitir el manejo de la vía aérea por tiempos prolongados. Va a permitirnos aspirar a nuestro paciente de una manera fácil y por lo tanto también va a evitar la broncoaspiración del mismo. Al mismo tiempo puede ser una vía alternativa para la administración de medicamentos. ¿Cuáles son las indicaciones para la intubación endotraqueal? Bueno, una indicación absoluta obviamente sería el paro respiratorio o el paro cardiorrespiratorio. La obstrucción de la vía aérea es otra indicación. La necesidad de aislamiento y protección de las vías aéreas son indicaciones para la intubación endotraqueal. Trauma cráneoencefálico con un Glasgow menor a 8, indicación. Insuficiencia respiratoria, respiraciones mayor de 30, menor de 10. Una saturación parcial de oxígeno arterial menor a 60 milímetros de mercurio. Soporte ventilatorio prolongado es otra indicación. Disminución del nivel de conciencia con un Glasgow menor a 8 por causas no reversibles rápidamente, como sería la hipoglucemia, como sería la intoxicación o la sobredosis de
opiáceos, deterioro de las vías aéreas por trauma o por gran quemado. Administración de medicamentos pudiera ser otra indicación, como último recurso. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para intubar a nuestro paciente? Obviamente que tuviera su reflejo nauseoso intacto. En ese caso tendríamos que estar pensando en intubación de secuencia rápida. Incapacidad para abrir la cavidad oral por trauma, por algún proceso patológico, por, no sé, dislocación de la mandíbula, algún trismus, etc. Imposibilidad para ver la glotis, secreciones abundantes en la cavidad oral, vómito, sangre, sería otra contraindicación. La falta de habilidad del proveedor, del rescatador, es otra contraindicación. ¿Cuál es el equipo que vamos a requerir para realizar la intubación endotraqueal? Bueno, primeramente, obviamente, vamos a requerir nuestro equipo para intubar. Vamos a requerir en nuestro equipo, obviamente, nuestro laringoscopio con diferentes tipos de hojas o números de hojas, o el laringoscopio con baterías con carga, laringoscopio con diferentes tipos de hojas, y cuidar que tengan carga y obviamente el foco encienda. Este es el primer requisito. Tener diferentes hojas, Matchington curvas y Miller planas. Bien, normalmente las Miller las podríamos utilizar más comúnmente en niños. Obviamente vamos a requerir nuestro estilete o nuestra guía, nuestro estilete. Al mismo tiempo vamos a requerir nuestro gel hidrosoluble. Es importante que contemos con él. Vamos a requerir obviamente nuestras jeringas de 10 y de 20 centímetros, bien, para insuflar el foquito distal. Vamos a requerir cánulas nasofaringias y orofaringias. Vamos a requerir algún dispositivo de fijación, de preferencia comercial, para realizar nuestra intubación endotraqueal. Pero aparte de eso, decíamos, vamos a requerir de tubos endotraqueales de diferentes tamaños. ¿Cuáles son los tubos, las partes de los tubos endotraqueales? Bueno, tenemos lo que es la cánula, la sonda en sí, graduada en centímetros para ver la profundidad de inserción. Tiene un adaptador para colocar o adaptar los dispositivos de insuflación. Este adaptador es estándar de 15 por 22 milímetros. Tiene también tiene el puerto de insuflación, ¿sí? Tiene un banquillo distal, que es el que va a sellar contra las estructuras de la tráquea, y tiene su extremo distal con biselado y redondeado, y tiene su orificio de Murphy, que va a ayudar para que no se bloquee el orificio con alguna secreción, moco, por ejemplo, algún objeto sólido. Bien, estas son las partes de los tubos endotraqueales. Tenemos que tener diferentes tamaños de tubos endotraqueales. ¿Cómo vamos a seleccionar el tamaño del tubo? Bueno, normalmente vamos a utilizar los tubos 7.5 para las mujeres, de 7.5 a 8.5 serían para los hombres. En el caso de los niños utilizaríamos el número 3 y 4 para menores de un año. El número para de 1 año a 8 años utilizaríamos la fórmula, el número 4 más la edad del niño en años sobre 4. Esta fórmula nos daría el número del tubo que vamos a utilizar con este niño. Niños de 8 a 10 años utilizaríamos el número 6 o 6.5. De 10 a 12 años utilizaríamos el 6.5, y mayores de 12 años utilizaríamos el número 7 u 8. Bien, eso es. También aparte vamos a requerir el BBM como dispositivo de ventilación. Vamos a requerir obviamente una fuente de oxígeno, tanque de oxígeno con oxígeno. Vamos a requerir sábanas dobladas para posicionar la cabeza, pinzas McGill, que aquí no tengo una pinza McGill. Vamos a requerir ya dijimos nuestras cánulas orofaringias, nasofaringias, y vamos a requerir algunos dispositivos auxiliares de rescate, como pudieran ser nuestras supraglóticos, mascarillas laringeas. Necesitamos equipo de aspiración y necesitamos algún sistema de detección de colocación adecuada del tubo
como pudiera ser un estetoscopio o un capnógrafo, por ejemplo. Bien, ya tenemos todo lo que es nuestro equipo para intubar a nuestro paciente. Ahora, ¿cuál va a ser la técnica correcta de intubación del paciente? Bien, aquí vamos a ver un pequeño video. Voy a demostrar la técnica de intubación endotráquea. Mi paciente lo tengo oxigenando al 100% con oxígeno, con un flúor del 100% con mascarilla facial. Lo voy a ventilar durante 3 a 5, pero oxigenar durante 3 a 5 minutos. Bien, durante este tiempo voy a verificar que tenga todo el equipo reunido, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, dispositivos de ventilación, BDM, fuente de oxígeno, laringoscopio con pilas en buen estado y que me entienda el poquito de las hojas de laringoscopio, cánulas orofaringias, cánulas nasofaringias, dispositivo de tubo de mascarilla laringia como sistema de rescate, jeringa de 10 centímetros y lubricante. Mi paciente debe de estar canalizado, mi paciente debe estar monitorizado con relación a simetría de pulso y además de la simetría de pulso, tiene que estar monitorizado con electrocardiograma. Vamos a iniciar la técnica, voy a empezar a preparar mi equipo. Coloco la guía en el tubo, nuestra guía que seleccionado previamente, de acuerdo al tamaño. Lubrico mi tubo. Bien, inicio el procedimiento, ya pasaron los 5 minutos de la oxigenación, retiro el oxígeno, retiro la mascarilla, retiro la cánula, abro la cavidad oral, bien, abro la cavidad oral, derecha a izquierda, adentro, levanto hacia adelante y hacia arriba, evitando tocar los dientes, identifico las estructuras de referencia, epiglotis y cartílago aritenoide, introduzco el tubo, ¿sí? Vigilo que cruce las cuerdas vocales, retiro la guía, insuflo el manguito distal, no entro el aire completamente, manguito distal, bien. Voy a ventilar a mi paciente con el BDM junto con el oxígeno que me lo conecten y empiezo a ventilar bien. Expansión torácica es bilateral. Aquí le voy a pedir a una persona que me coloque el microscopio. Alguien me estaría ventilando. Checo epigastrio, checo pulmón izquierdo, pulmón derecho. Bien. Otra persona me estaría ventilando al paciente y se continúa ventilando al paciente, una ventilación cada 5 segundos. Mientras tanto vamos a fijar el tubo endotraqueal con un dispositivo de fijación adecuado. Después de observar el video, vamos a continuar y vamos a relatar un poquito lo que intentamos hacer en el video. Primeramente necesitamos equipo de protección personal, que sería guantes, cubrebocas, tal vez bobas, mascarilla de preferencia de cara completa. Bien, entonces vamos a oxigenar a nuestro paciente de 3 a 5 minutos para tratar de alcanzar una saturación del 100%. Lo vamos a ventilar a nuestro paciente con una mascarilla facial, con un FIO2 al 100%, si es posible. No sé si el paciente tiene una ventilación espontánea. Si el paciente no tiene una ventilación espontánea, es muy deficiente, pudiéramos dar con un FIO2 del 100%, 5 a 8 ventilaciones a nuestro paciente, tratando de que alcance la saturación del 100%. Mientras estamos ventilando, reunimos todo nuestro equipo. Ya que reunimos todo nuestro equipo con nuestro paciente, vamos a tomar los tubos, seleccionar el tubo adecuado, probar el manguito hinchable que esté en buen estado de nuestro paciente, lubricar el tubo, la parte distal del tubo. Vamos a verificar que nuestro laringoscopio
los foquitos estén en buen estado y tengan carga las baterías, las pilas. Y entonces, ya que se oxigenó a nuestro paciente y tenemos todo nuestro equipo reunido, entonces vamos a empezar el procedimiento. ¿Cómo? Primeramente vamos a colocar a nuestro paciente en la posición adecuada, posición de olfateo, inclinación de la cabeza, extensión unos 20 grados en la articulación atlanto-occipital. Bien, vamos a levantarle la cabeza unos 5 o 10 centímetros para que alineemos los ejes oral, laríngeo y traqueal, de tal manera que el orificio auditivo quede a la altura de lo que es la escotadura esternal. Con eso lo tenemos alineados los ejes. Y entonces, ya que lo tenemos en posición a nuestro paciente, vamos a tomar nuestro laringoscopio, que ya lo había cerrado, por cierto. Bien, vamos a tomar nuestro laringoscopio con la mano izquierda. Bien, lo introducimos por el lado derecho de la cavidad oral, desplazamos hacia la izquierda la lengua, le introducimos hasta llegar a la vallécula, ¿sí? En el caso de las planas, en el caso de las hojas rectas, hasta que pase por debajo de la epiglotis. Y entonces, ya que está en esta posición, vamos a levantar hacia adelante y hacia arriba lo que es la mandíbula, evitando palanquear hacia los dientes. Una vez que hemos levantado, empezamos a, bajo visión directa, identificar las estructuras anatómicas de referencia, como sería la epiglotis y la cartílago aritenoides. Ya que los identificamos, hacemos los ajustes necesarios y levantamos más o introducimos más para visualizar la rima gótica. Una vez que identificamos la rima gótica, entonces tomamos el tubo endotraqueal con la técnica del lápiz, ¿sí? Del lápiz. Con la técnica del lápiz tomamos el tubo endotraqueal y bajo visión directa lo introducimos de tal manera que atraviese la glotis y lo atraviesa el manguillo 1 o 2 centímetros. Tiene una marca de referencia normalmente en los tubos que nos indican la distancia de inserción. Una vez que introdujimos el tubo, retiramos, si lo usamos, el estilete, lo retiramos sin soltar el tubo, retiramos el estilete, insuflamos con las jeringas el manguillo distal, normalmente de 5 a 10 centímetros de aire, y entonces colocamos nuestro BBM y empezamos a dar las ventilaciones. Una vez que se da la primera ventilación, alguien nos puede estar auxiliando para ventilar a nuestro paciente mientras nosotros estamos con el estetoscopio auscultando epigastrio, pulmón izquierdo, pulmón derecho, ápice y base, ápice y base. Sí, eso es lo que se hace para realizar la intubación endotraqueal. ¿Cuáles son los procedimientos para confirmar, o los pasos para confirmar la colocación correcta del tubo? Bueno, el primer paso que nos indica la colocación correcta del tubo es que bajo visualización directa ya hemos visto que el tubo pasó las cuerdas vocales. El segundo paso sería la auscultación. Si escuchamos en epigastrio gorgoteo, es que es una extubación esofágica, hay que retirar el tubo y entonces ventilarlo a un FiO2 del 100%, cuando menos un minuto, para intentar de nuevo el procedimiento. Por otro lado, si no hay sonidos epigástricos, pero solamente sonidos en pulmón derecho, ventilatorios, y no en el izquierdo, quiere decir que la intubación es selectiva a pulmón derecho. Entonces, con nuestro estetoscopio en pulmón izquierdo y continuando con la ventilación, vamos a retirar poco a poco el tubo hasta que escuchemos sonidos ventilatorios en el pulmón izquierdo. Y ahí detenemos el procedimiento. Bien, aparte de la auscultación, otra cosa que nos habla de correcta colocación del tubo es que la compresión del bauma debe de ser fácil y suave, y la expansión va a ser bilateral en el tórax del paciente. Eso sería la tercera confirmación de la colocación del tubo. La cuarta sería, si es posible, la capnografía de onda continua, que es el método preferible o ideal de confirmación de colocación del tubo endotraqueal. Y
confirmada la colocación del tubo, pues entonces vamos a marcar el lugar donde, a la profundidad que se introduce el tubo. Normalmente sería 21 a 23 centímetros en el caso de las mujeres, y en los hombres sería la inserción en una profundidad de 23 a 25 centímetros. Marcamos ahí, lo anotamos, lo registramos, y entonces vamos a fijar el tubo, ¿sí? Con un fijador de preferencia comercial, fijador adecuado. Solamente hasta que esté fijado es posible soltarlo de la mano derecha. Mientras tanto no pudimos haberlo soltado en ningún momento el tubo para evitar una extubación accidental. Bien, estos serían los pasos de la intubación endotraqueal. Bueno, ahora, decíamos, la intubación endotraqueal es el método definitivo de elección para el aislamiento de las vías aéreas, pero el asunto es que requerimos mucho equipo y tener todo el equipo disponible si decidimos hacer una intubación endotraqueal. Se requiere también alto grado de capacitación del personal por las posibles complicaciones en las que uno se pudiera infectar. Y al mismo tiempo se requiere práctica constante, reentrenamiento habitual en estas técnicas. Si no contamos con el entrenamiento, pudiéramos utilizar vías aéreas alternativas como lo serían los supraglóticos, como serían, por ejemplo, las mascarillas laríngeas con las que ahorita dispongo en este momento. Bien, ¿por qué son de elección? Bueno, porque no requieren tanta capacitación del proveedor, puesto que su inserción básicamente es a ciegas, y son métodos aceptables para ventilar y oxigenar a nuestro paciente, y es posible utilizarlos cuando una intubación endotraqueal no se ha alcanzado, no se ha logrado. Bien, nada más les voy a hablar en este caso de lo que son las mascarillas laríngeas, porque son las únicas con las que cuento en este momento. Y les puedo decir que son opciones aceptables, viables, para manejar aquellos pacientes en las cuales se requiere más apoyo del que se lograría con cánulas orofaringeas y nasofaringeas y ventilación con BBM, pero que no se ha logrado en ellos o no se requiere la intubación. Entonces son en estos pacientes una buena opción de utilizar estos dispositivos. Estos dispositivos están diseñados para servir de un conducto entre lo que es la abertura gótica, ¿sí? Aquí, un conducto de la abertura gótica al dispositivo de insuflación, perdón, de ventilación. Normalmente estos dispositivos se van a introducir hasta lo que es la hipofaringe, de tal manera que el manguito insuflable en forma de mascarilla sella alrededor de la laringe y la abertura de la mascarilla quede directamente a lo que es la glotis, ¿sí? La punta distal de la mascarilla laringea va a sellar contra el esófago, mientras que los costados, las partes laterales de la mascarilla van a embonar contra lo que son las pirámides laterales de las fosas piramidales más bien. La parte proximal va a estar en lo que es la base de la lengua. Bien, se va a insuflar el manguito con la cantidad de aire que recomiende el proveedor. Este manguito se va a insuflar, por ejemplo, entre 40 y 60 centímetros de aire es suficiente según lo que indica el proveedor. Al sellarse, al insuflarse, estas mascarillas van a establecer un sello relativamente hermético de la vía aérea. Bien, ¿cuáles serían las indicaciones? Bueno, las indicaciones serían una alternativa cuando se requiere más apoyo del que podríamos dar con medios básicos, con BBM y medios y dispositivos básicos. Es una indicación que no se haya podido intubar al paciente, una intubación fallida. También es una indicación cuando el paciente haya tolerado o tolere una cánula orofaringea. Si tolera una cánula orofaringea, tolera una mascarilla laríngea o un supraglótico. Indicación que el paciente no tenga la capacitación suficiente para una intubación
Contraindicaciones. Está contraindicada en obesidad mórbida. Hay que tener precauciones con pacientes embarazadas, puesto que en estos pacientes hay mayor probabilidad de ingurgitación gástrica o regurgitación. Tampoco es eficaz en pacientes que dependan de altos volúmenes de presiones, más bien altas presiones pulmonares, como en los pacientes de EPOC o insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es el equipo que vamos a requerir para poder utilizar estos dispositivos, estas mascarillas? Obviamente una fuente de oxígeno, obviamente el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, obviamente diferentes tamaños de lo que son las mascarillas laringias. Normalmente existen 7 tamaños de mascarillas laringias y su selección es por el peso del paciente. Normalmente los números 2, 2,5, 3 son para niños, mientras que el número 4 y 5 son para adultos. Por ejemplo, es el número 5, sería el 4 es para mujeres, el 5 es normalmente para hombres. Este es el número 5. Es una mascarilla que se utiliza en pacientes de 70 a 100 kilos. Por ejemplo, es el número 4, que podríamos utilizar perfectamente con una mujer. Bien, esto es una mascarilla laringia y gel. Esta ya no se insufla el manguillo distal, pero pues provee también son muy buenas en cuanto al sellado que hacen contra la laringe. Bien, obviamente también vamos a requerir, aparte de las mascarillas laringias, vamos a requerir gel hidrosoluble para lubricar el contorno de las mascarillas, dispositivo de confirmación que sería el estetoscopio, jeringas para la insuflación de lo que es el manguillo distal y equipos de succión. Bien, este es todo el equipo. ¿Cuál sería la técnica de inserción del dispositivo? Primeramente, obviamente, nuestro equipo de protección personal, ventilar a nuestro paciente, oxigenar a nuestro paciente al 100%, oxigenándolo durante 3 a 5 minutos con mascarilla, si fuera el caso, o si no es el caso, con BBM. Aunque no se recomienda normalmente cuando se intuba o se ventila un paciente tanto utilizar el BBM por el riesgo de la ingurgitación gástrica, la distensión gástrica. Bien, una vez que se ha logrado esto, bueno, vamos a probar también nuestro manguito de la mascarilla, insuflándole tal vez un 50% más del aire indicado para la mascarilla, de tal manera que probemos que esté en buen estado el manguillo distal. Bueno, una vez que hicimos esto, vamos a lubricar, ¿sí? Con gel hidrosoluble, ¿sí? Vamos a lubricar nada más la parte posterior y la parte lateral de nuestra mascarilla. Ya que la tenemos lubricada, bueno, colocamos a nuestro paciente y oxigena al paciente, lo colocamos en posición de olfateo, alineando en lo posible los 3 ejes, y entonces traccionamos la mandíbula hacia arriba y hacia afuera junto con la lengua, y lo que hacemos es tomamos la mascarilla laringia, introduciendo el dedo índice. Normalmente yo utilizo más el medio, ¿sí? En lo que es la parte de la depresión entre lo que es el manguillo y el tubo, y entonces se va a introducir siguiendo el contorno de la parte superior la parte superior del techo de la cavidad oral, siguiendo el contorno hasta colocarlo en la posición, hasta que encontremos resistencia a esta introducción. Insuflamos el manguillo, ¿sí? Con la cantidad de aire que indica el proveedor. Vamos a ver que se va a salir un poquito, 1 o 2 centímetros, lo que es un buen dato. Y entonces vamos a empezar a ventilar con nuestro bebé. ¿Sí? Vamos a escuchar sonidos respiratorios para ver que está bien colocado y que no haya sonido epigástrico. Esto sería básicamente el método de introducción de estos dispositivos muy buenos de elección en el caso de que nuestra intubación haya sido fallida. Como conclusión podemos decir que debemos de evitar, como proveedores de atención prehospitalaria, evitar el error de pensar en intubar a nuestro paciente sencillamente porque podemos y queremos saber hacerlo. Bien, hay que recordar que siempre debemos de empezar con maniobras básicas: inclinación de la
deberíamos siempre seguirlas utilizando con nuestros pacientes. En el caso de que nuestra ventilación sea ineficaz o no alcancemos la saturación de oxígeno necesario en nuestro paciente, bueno, pudiéramos, después de evaluar a nuestro paciente, pensar en la intubación endotraqueal. Recordemos que la intubación endotraqueal no es un procedimiento libre de complicaciones, los tiene, por lo tanto tenemos que evaluarlo muy de cerca a nuestro paciente, muy cuidadosamente, para observar si no se trata de una vía aérea difícil. Si se trata de una vía aérea difícil, tenemos que tener dispositivos alternativos que los pudiéramos utilizar en el caso de que la intubación sea fallida. Recordemos, la intubación endotraqueal, el manejo avanzado de la vía aérea, requiere un amplio conocimiento de estructuras anatómicas, de anatomía de nuestro paciente, requiere una amplia capacitación en el desarrollo de las destrezas y habilidades necesarias para introducir el tubo endotraqueal, ¿sí? Y al mismo tiempo, una vez desarrolladas las destrezas, necesitamos práctica habitual de dichas destrezas para realizarla lo más eficaz posible. De hecho, en el momento de hacer una intubación endotraqueal, la persona que la va a realizar es la persona con más capacitación en el lugar. Si no es posible la intubación, decíamos, una excelente opción son los dispositivos supraglóticos, y estos sencillamente nos ayudarán a poder darle la atención de la vía aérea necesaria a cualesquiera de nuestros pacientes. Muchas gracias.